Me gustaría empezar lanzando una pregunta, levantando las manos. ¿Cuántos de vosotros en vuestro trabajo tenéis vuestra reputación en función de lo buenos que sois? ¿Tenéis puntos a medida que sois mejores en el trabajo? ¿Tenéis retos que os dan más puntos? ¿Ganáis niveles de experiencia y tenéis incluso premios por esos puntos? ¿Cuántos? Bien, bueno, nadie. Gamification en la empresa va a cambiar radicalmente este panorama. ¿Por qué gamificar el trabajo? La óptica desde el punto de vista del profesional que trabaja en una compañía es sencilla, es porque si estoy motivado, rindo más. Desde el punto de vista de la compañía, si tenemos un colectivo que trabaja desarrollando su trabajo y de forma desconectada, por decirlo de algún modo, intentando conseguir sus objetivos muchas veces económicos, rinde de una forma. Si en cambio relacionamos este colectivo entre sí, lo empezamos a clasificar, le empezamos a dar reconocimiento, puntos, le empezamos a dar medallas, le empezamos a poner retos, le empezamos a dar premios, rinde muchísimo más. Por lo tanto, desde la óptica de la gestión de una compañía, gamificar también tiene muchísimo sentido, gamificar el trabajo. ¿Qué trabajo gamificar? Bueno, pues un trabajo donde hay un colectivo suficientemente grande que haga más o menos lo mismo. Por ejemplo, una fuerza comercial. Por ejemplo, un call center. Por ejemplo, una cadena de tiendas. Por ejemplo, una fuerza que repara. Por ejemplo, una fuerza de recobro. Colectivos numerosos que hacen el mismo trabajo y, a ser posible, relacionados con un rendimiento económico. Claro, de izquierda a derecha es el sueño épico de todo director general. Ganar más en ventas, reducir gastos, ser más productivo y tener motivado al equipo. En cambio, de derecha a izquierda es el sueño de todo profesional. Estar en una empresa donde estoy motivado, generar resultados, ser productivo y generar un impacto. Gamification dentro del trabajo es una de las grandes estrategias que va a implantarse en las compañías y que, desde mi punto de vista, van a revolucionar realmente la gestión y los resultados de las compañías. ¿Cómo gamificar? 4 simples pasos. Primero, pensar qué objetivos persigo. Persigo crecer en ventas, crecer en nuevos clientes, crecer en una gama de productos, fidelizar más. Persigo reducir los gastos de viajes. Quiero hacer competir por reducir los gastos de viajes para que la gente se planifique mejor los gastos. Quiero hacer competir por emitir más tarjetas de fidelización en una tienda. ¿Cuáles son los objetivos? Luego, ¿cómo los voy a medir? ¿Cómo voy a hacer el engagement para que las personas, los jugadores, pues estén motivados? ¿Y cómo voy a ponerlos a competir? Me gustaría enseñaros un par de ejemplos. El primero es el de la fuerza comercial. Empezamos con los objetivos. Quizás para un primer planteamiento soy partidario de empezar con objetivos muy sencillos, menos que 5 objetivos. Pero vamos a ver aquí, para darle un sentido de completitud, 5 objetivos. Potenciar la venta nueva, aumentar el negocio por cliente, mejorar la liquidez de la compañía, optimizar el coste de transporte y reducir el coste de la venta. Bueno, para poder hacer esto se pensaron primero en hacer competir a un colectivo de ventas, una fuerza de ventas, en estos 5 indicadores. Nueva venta, precio medio, días de cobro excedido, es decir, a medida que se pasaba el plazo de cobro, eso contaba como días excedidos, kilos por línea albarán, de forma que se incentivaba que se hicieran pedidos más grandes para que costase menos el transporte, y luego gastos de viaje. Los gastos de viaje había que descenderlos, los demás indicadores había que incrementarlos. Se definió un esquema de puntos para cada indicador, es decir, toda la fuerza de ventas, la primera vez, la situación inicial del juego fue que cada uno se clasificó en estos indicadores. La idea es que cada persona esté en la situación que se encuentre en esa clasificación, empiece a ganar puntos por mejorar su situación en la clasificación. Mantener, por ejemplo, yo soy el 25 en la fuerza de ventas en cuanto a número de ventas. Bien, mantener mi posición 25 me va a dar 100 puntos en cada ciclo de juego, cada mes, cada semana, cada día. Perder una posición
de venta, es decir, que otro me supere, me va a representar perder 100 puntos. Incrementar mi posición en ese ranking significa subir 100 puntos. La suma en esta situación sería que gano 300 puntos ese mes, por ejemplo. Luego, clasificaciones. Claro, si yo subo o bajo, tengo que saber con quién. ¿Con quién estoy compitiendo? En el primer caso, Ruiz es el que me ha superado. Me ha superado por 4.000 euros. La semana que viene voy a intentar superarlo. El día que viene o el siguiente ciclo de juego, o el mes que viene, depende. De modo que estamos clasificados y no clasificaciones donde están los 300 comerciales y tengo la mala suerte de ser el 299. Qué frustrante que es ser el último. No, clasificaciones muy cortas donde yo voy progresando y compito con mi liga de forma natural en los distintos indicadores. Luego tengo metas, es decir, en función de que yo gano puntos, la siguiente meta en este caso es una cena a los 20 primeros que lleguen a los 3.000 puntos. Yo tengo 1.200, sumé 300, luego son 1.500 y veo la clasificación por puntos. Estoy entre los 20 primeros, soy el 19, por lo tanto puedo optar a esa cena. La idea es premiar frecuentemente y ampliamente, lo cual los premios no pueden ser un coche, por ejemplo. No, tienen que ser premios más pequeños, pero con el tema de Smartbox, por ejemplo, experiencias pequeñas, se puede hacer muchísimo. Retos. Retos que se lanzan, que aparecen diariamente, semanalmente, mensualmente, como ser los 20 primeros que alcanzan mayores ventas en esta gama de productos. O ser los 25 primeros que consiguen contactos nuevos, por ejemplo, la fuerza comercial, en el ámbito de hostelería. Es decir, alimentar el CRM. Retos puntuales que duran 1 o 2 meses y que yo también veo las clasificaciones y dónde estoy para conseguir los retos. Naturalmente, los retos me dan puntos. Mejorar mis indicadores me da puntos, mejorar los retos también. Los retos se utilizan para alinear los lanzamientos de marketing, por ejemplo, con la fuerza comercial. Reconocimiento. A mí me gustaría ver cuáles son los retos que yo consigo. Eso está muy bien, pero me gustaría ver los que consiguen mis compañeros. Y quiero que mis compañeros vean mis retos. Por lo tanto, yo puedo ver, a medida que se va desarrollando el juego, quién está superando, puedo llamarlo, puedo felicitarlo, puedo interactuar con él, y hay una acción social alrededor también de lo que sería la plataforma. Este es el resultado final. Imaginaros que cada ciclo de juego, diario, semanal o mensual, cada jugador, cada tienda, cada vendedor recibe un informe por email, en PDF, por ejemplo, algo sencillo, de forma automática, con su situación en el juego. En junio del 2012, Sofía Durán recibió este resultado. Su situación en indicadores, quién le está superando y quién le persigue, cuántos puntos ha ganado, cómo está en la situación del juego, cuál es la siguiente meta, el premio que puede conseguir y cuáles son los retos que ha conseguido y cómo lo están haciendo sus compañeros. La idea es que esto se genere de forma automática, llegue a todas las personas y las personas vayan progresando en el juego. Vamos a ver lo mismo para una cadena de tiendas, pero ya podéis imaginaros que el concepto es muy parecido. Objetivos. Insisto primero que tiene un sentido de cumplir unos objetivos, incrementar las ventas, mejorar margen y aumentar la fidelización. Bueno, indicadores, venta, margen y número de tarjetas emitidas. Clasificaciones, retos, los mejores en lanzamiento de esta zapatilla o de esta gama de zapatillas, etcétera. Y al final, el resultado final, en este caso no había premios, no es necesario que tenga que haber premios. El reconocimiento y las clasificaciones, el ser mejor que o no ser el último, es algo que motiva también. La competencia. Bien, pues ¿cómo es un proyecto de gamification empresarial? ¿Cómo es un proyecto para gamificar el trabajo, para gamificar la productividad, para gamificar las ventas, para gamificar la reducción de gastos? Bueno, pues es un proyecto bastante sencillo. Es un proyecto que, por ejemplo, nosotros recomendamos hacer un piloto, empezar con muy poco, empezar con 2 o 3 sesiones de consultoría, adecuando la cultura de la compañía, el tipo de producto, el tipo de personas, el tipo de incentivos actuales que tienen. Es algo complementario a los incentivos económicos, evidentemente.
Luego hay una implantación muy sencilla. A nivel de integración se necesitan muy pocos datos de la compañía porque son ventas o es margen, es muy sencillo. Y luego una formación. Es decir, que con unos 15 días se puede hacer pilotos muy interesantes. Retorno de la inversión. A mí una cosa que me preocupaba al venir a este evento es hablar de todo. Y una de esas cosas que uno se puede preguntar es decir, ¿cómo lo puedo vender esto? A nivel numérico, ¿esto qué representa? ¿Qué beneficios genera? Y hablando de números, ¿no? Aquí he puesto un ejemplo donde para calcular el retorno tengo que saber lo que sumo y el coste, ¿no? Los beneficios, las mejoras y el coste, ¿no? Las técnicas de gamificación empresarial aplicadas a la venta pueden mejorar la venta entre un 1 y un 5%. Estamos hablando de millones de euros en función de la compañía, evidentemente. Supongamos una compañía que bueno, aplicando un 3% generase 1 millón de euros más de venta. Si aplicamos el 40% de margen, serían 400.000, que tengo que sumar a las mejoras. Supongamos que ese colectivo de vendedores, 80 vendedores, compiten por rebajar gastos de viaje. Es decir, que se le dice al vendedor, si reduces los gastos vas a ganar posiciones. Se te premia una mejor gestión de gastos, no se te castiga una mala gestión de gastos, que es lo que normalmente se hace. Bueno, pues en un colectivo de unos 80 personas es posible que haya 1,5 millones de euros de gastos al año. Vamos a suponer que 20.000 se ahorran por esa política. Solo 20.000. Y luego mejoras de liquidez. Es decir, estoy empujando mi fuerza comercial para que empuje al cliente a pagar antes, porque estoy incentivado por ello. Supongamos que son 100.000 euros que gano, que cobro antes. Eso daría 500.000 de euros. Es una cifra tan bestia anualmente que ya prácticamente el coste que tiene, que es el coste del software, una consultoría, unos premios y quizás una persona, pongo moderador, aplicar una persona que se dedique un poco a lo que es la herramienta, no sé, podríamos poner 80.000 euros. La diferencia es tan grande que va a ser realmente una revolución aplicar esto. Tiene un retorno de inversión realmente muy, muy elevado. Y para terminar, me gustaría hablar de los beneficios. Yo sé que se ha hablado mucho en las ponencias anteriores de marketing, porque gamification tiene una aplicación bastante importante en marketing. Yo quiero romper una lanza en otro aspecto de la gamification, que es dentro de las compañías. Pienso realmente que va a ser revolucionario porque es una estrategia global de una compañía que genera beneficios para todos. A nivel de propiedad o de consejo, el consejo está encantado con tener más beneficios y mejorar las ventas, no cabe duda. A nivel de dirección general, el director general no solo quiere resultados, sino quiere un equipo perdurable y motivado. Quiere personas motivadas. Por lo tanto, como estrategia global, el director general también está encantado. Si hablamos del director financiero, que muchas veces es el de las pesetillas, ¿no? El director financiero, cuando le dices se puede competir por reducir gastos, está encantado. Cuando le dices que se puede competir por mejorar la liquidez de la compañía cobrando antes, está encantado. El de ventas, naturalmente, también, porque se aumentan las ventas. El de marketing igual, porque puede desarrollar su trabajo, sus lanzamientos, alineados con que la fuerza comercial vaya a tope por esos lanzamientos. Y recursos humanos también, que recursos humanos que trata el sustrato más importante de las compañías, que son las personas, tiene equipos motivados y además incluso genera la imagen fuera de la compañía de interés, como hemos visto antes en otra ponencia, por trabajar en esa compañía porque utiliza técnicas de gamification. Nada más, simplemente recalcar que creo que va a ser una revolución y estoy encantado de estar en este congreso para explicarlo. Gracias. Allí el micrófono, por favor. Sí, antes quería hacerte yo una pregunta. Sí. Bueno, hace poco tuve la oportunidad de poder charlar con gente que se estaba dedicando a esto de gamification. Una de las cosas que se trataba era si primero debemos experimentar con la gaseosa en casa, ¿no?, de cara a los empleados, antes de llevarnos de proyectos de gamification hacia el cliente, ¿no?, donde el fracaso, en caso de que saliera mal la implementación de ese pensamiento mecánica de juego, puede ser mucho más grave que internamente, ¿no? Entonces, por eso me parecía muy interesante vuestro proyecto, porque se ve muy claro cómo podemos implementar gamification y qué beneficios obtenemos. Lo que sí he visto es que casi todo lo que nos has presentado está muy orientado a la competitividad y a la competición, basado en puntos, ranking, fuerzas de ventas,
Pero quizás hay organizaciones, sobre todo como se están configurando algunas organizaciones hoy día, que no son tan competitivas, ¿no? Y que se buscan más la colaboración, ¿no? entre colaboradores o empleados de la organización. En ese sentido, ¿cómo podríamos introducir mecánica y pensamiento para buscar esa colaboración, ¿no? Entre empleados y no solo basarlo en competición, resultado, látigo? ¿Vale? Sí. Bueno, la verdad es que es competición, pero lo que se intenta es eliminar el látigo y es más premiar el buen resultado, de algún modo, ¿no? Pero sí que es cierto que la competitividad y la colaboración a veces no se llevan bien. Yo quiero ser competitivo y con el esquema de puntos que antes he presentado, uno gana cuando otro está por debajo, cuando yo supero, ¿vale? Bueno, simplemente habría que definir unidades de juego como equipos de 2 o 3 vendedores. Aunque sea el vendedor de León con el de Barcelona, con el de Cantabria, no lo sé. Esto es un equipo. Entonces, este equipo compite con otros equipos, pero entre ellos colaboran. El de Cantabria le dice, oye, ¿por qué vas bajo en lácteos? Porque no utilizas este argumento. Es decir, existe la colaboración entre equipos y a la vez se motiva con la competencia entre otros. Vale. De cualquier modo, la venta es esencialmente competitiva. Vale. Gracias. Por allí, por favor. Sí, hola, gracias por la presentación. La verdad es que supongo que casi me habrás contestado, porque... ¿Puedes hablar un poco más fuerte, por favor? Sí, digo que gracias por la presentación, casi me habrás contestado, porque en todo esto de la gamificación siempre al final tienes un pequeño problema, especialmente si las organizaciones son pequeñas, que es que tengas 2 o 3 empleados que sean la pera, que lo ganan siempre todo. Sí. Con lo cual dices, bueno, ¿y cómo motivo a los demás para que puedan llegar y cómo no desmotivo a estos que se llamaban primero? Bueno, la verdad es que haciendo, por ejemplo, que el esquema de puntuación signifique mejorar tu posición. Es decir, los últimos o los que más potencial tienen una fuerza de ventas pero que no se espabilan tanto, son los que más tienen a ganar con un sistema de gamificación de este estilo, porque pueden progresar mucho más. A medida que tú subes posiciones, ganas muchos más puntos. Y eso además genera un efecto que como se empuja desde abajo, los que están arriba tienen que todavía ser mejores. Es decir, se saca el mejor rendimiento de todo el mundo. O sea, por un lado es competir a nivel de posición y de mejorar tu posición. Por otro lado también sería buscar indicadores o métricas con las cuales uno pueda ser equiparable. Por ejemplo, yo compito con mi potencial, podría ser. A lo mejor estoy en un mercado de alto volumen y otro comercial está en un mercado de menos volumen, no podrían competir por ser primeros en venta. El que tiene más volumen va a ganar siempre. Pero si es en función de cuánto cumplo mi cuota, ya los puedo equiparar. De modo que de esta forma puede ser primero prácticamente cualquiera. No tienen que ser los top performers de antaño que solo se medían en ventas. Los top performers ya estarán retribuidos económicamente, que a nivel de incentivos económicos siempre se suele ir por la venta. En nuestro caso, gamification apoya todo lo que sería intangible, aunque también hay premios, claro. Bueno, tenemos un pequeño problema y es que hay como 10 personas que no han levantado la mano. Vamos a pasar por aquí la última pregunta, por favor, aquí. A este más. Y el resto de personas, aprovechar luego la hora de la comida, ¿vale? Para acercar a claro, estamos ahí fuera, seguir compartiendo. Sí. Gracias y lo siento, me ha tocado a mí. Seré breve, pero hay una cosa que me preocupa en estas dinámicas. Yo soy profesor en una escuela de negocios y me dedico mucho a temas de trabajo con redes y equipos comerciales. Y lo que estoy viendo con las empresas es que me cuentan que estas dinámicas no son sostenibles. Es decir, que funcionan en un momento dado y dan un impulso tremendo a las ventas, a lo mejor en un momento dado, pero pensando en una dinámica a largo plazo para la compañía, ¿cómo podéis hacer vivir esto? Teniendo en cuenta que se produce ese efecto clásico de que muchos de los que habéis trabajado con redes de venta lo veréis, de que se acostumbran a esos premios y tienes que hacer una inflación de premios que al final se acaba comiendo los beneficios. Sí. Es muy interesante esta pregunta y además creo que en la mesa redonda algo de esto trataremos. Pero mi consejo es pensar a medio plazo y empezar pasito a pasito. Es decir, que en un primer proyecto uno puede pensar muchas cosas, gamificar mucho, empujar muchas estrategias, pero es mejor empezar con muy poco, de modo que en los siguientes años se puede introducir más elementos. Por ejemplo, el número de indicadores. Yo empezaría gamificando 2, no gamificando 5.
Retos. Yo pondría primero retos pequeños, sencillos, incluso retos de ver vídeos y luego contestar preguntas de formación, cosas sencillas. Pero luego iría complicando el juego. Es decir, en verdad se trata de introducir la dinámica de todo un juego pensado a medio plazo, no a corto plazo. Luego, por ejemplo, podríamos entrar en los niveles. No he hablado de los niveles, pero yo a medida que gano puntos, a lo mejor paso de ser junior a senior, de senior a experto, de experto a maestro y de maestro a emperador, no lo sé. Entonces, a medida que voy ganando niveles, quizás yo luego, como llego a ese nivel, puedo decidir qué premios tendrán y estar en un debate los demás niveles inferiores. Puedo tener cierto tipo de móvil que antes no tenía. Es decir, puedo empezar a tener elementos de estatus dentro del juego. Es decir, se trata de diseñar a medio plazo un juego que dure 3-4 años para mantenerlo sostenible, ¿no? Vale. Pues si queréis aprovechar el descanso para seguir haciéndole preguntas interesantes a Jaume. Muchas gracias por su participación.